Ya leí suficiente en el colegio, trabajo, la universidad y tener que seguir leyendo. Solo quiero llegar a mi casa a descansar, ver televisión o terminar otras tareas importantes. ¿Sientes que muchas veces es una pérdida de tiempo leer? Bienvenido al podcast Leyere, Leer sin leer, un oasis para refrescar tu mente. Muchas veces vivimos limitados por nuestras propias barreras personales, pensando que ya alcanzamos el máximo potencial de nuestra vida. Acompáñanos en esta aventura para encontrar nuevas opciones, crear una vida según tus términos, encontrar ese tesoro escondido que aún desconocemos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Como una persona que vivió su vida siendo el actor de reparto o como el protagonista de tu historia? En esta primera temporada, estaremos compartiendo y leyendo el libro Resistiéndose a la felicidad, del autor Matthew Kelly, junto a las anfitrionas Seili y Diane. ¡Empecemos! Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nosotras retomando nuestro proyecto Leyéreme, después de una pausa comercial ahí por maternidad. Estamos retomando. Como siempre, hoy me acompaña Diane Ventura y pues seguimos con la lectura de nuestro libro Resistiéndose a la felicidad del autor Matthew Kelly. Es un verdadero gusto y una verdadera alegría retomar nuevamente este podcast. Y nos habíamos quedado en el episodio 6, Diane. Ahora vamos a empezar con el episodio 7 de nuestro querido podcast. Y te doy la palabra para que saludes aquí a los podescuchas. Hola podescuchas, ¿cómo están? Ya vieron, ya me aprendí la palabra después de tanto tiempo. Les damos la bienvenida el día de hoy. El título de estos 3 capítulos que vamos a estar leyendo, que son el 19, 20 y 21, es Egoístas por costumbre. Fíjense que antes que nada me gustaría decir, disculpen que hoy no vamos a tener video, pero precisamente por las pausas que tuvimos que hacer, el video de hoy y tal vez 2 videos más no van a tener como imagen, pero vamos a tener siempre imagen, pero vamos a tener siempre la voz, que es lo más importante porque es lo que estamos compartiendo. ¿Cómo te ha ido, Seili? ¿Qué tal la nueva bebé? Bien, gracias a Dios ahí, pues ella es un personaje total. Bueno, tú ya sabes, pero para contarles a todos, pues, que nos nació antes de tiempo y ahí ella hizo su entrada triunfal. Nació de 6 meses y medio. Entonces sí fue como un shock, ¿verdad? Pero gracias a Dios, para gloria de Dios, la chiquilla está aquí con nosotros y ya estamos ahí on fire. Siendo papás de 2, y entonces yo estoy aquí hablando en lo secreto porque me vine a esconder al carro para no despertarla a él y no despertar a mi otro nene grande. Ya vieron, por eso es que no tenemos hoy imagen, pero bueno, para que todos sepan, la bebé es una cosa hermosísima, pero de verdad es demasiado linda esa niñita, así que bienvenida también ella a la familia y bienvenida a Leyéreme. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo, vamos a empezar por el capítulo número 19, que es aburrido. Fíjate que cuando yo estaba leyendo este capítulo, para que todos sepan, el capítulo, por si ustedes no lo han leído, se trata acerca de cuando uno está aburrido. O sea, es igual que el título, aburrido. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida, podemos estar con nuestras familias, podemos estar en cualquier lugar, pero hay un lugar en donde muchas veces como personas nos sentimos aburridos. A mí me gusta que él dentro del capítulo está hablando acerca de cuando nosotros vamos a misa. Y cuando nosotros estamos en las misas y es así como, ay, qué hueva, qué horror, ya no quiero estar aquí. Pero sí es cierto, o sea, a todos nos ha pasado, el que no le haya pasado es porque es un santo. Y les cuento
a mí me gustó mucho porque él estaba diciendo en el capítulo que cuando nosotros, o sea, si nosotros empezamos a aburrirnos en las misas, va a llegar un momento en que las misas van a ser tan aburridas que entonces ya nadie va a querer llegar a las mismas. Y a mí me pasó algo cuando nosotros fuimos a España con mi hermana en la primera vez. Nosotras fuimos a una iglesia y era un domingo a mediodía. Entonces nosotros fuimos porque nosotros dijimos, bueno, es domingo y es al mediodía y esto, queríamos ver cómo eran las misas de allá. Y entramos y todo, ¿verdad? Cuando entramos, casi que solo faltaba el cric, 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 porque no había nadie. Habían como 3 viejitos, estaban todos separados en los montones, ¿verdad? Los 3 viejitos estaban separados en las diferentes 3 bancas de toda la iglesia, que era una iglesia enorme. Y hasta enfrente estaba el sacerdote dando la misa. Y yo me quedé así como, me sentí como tan triste porque yo dije, Dios santo, pero si es domingo y es al mediodía, las misas en mi país están súper llenas, dije yo, a esta hora es cuando más personas hay. Entonces me pareció muy triste y él tiene razón porque cuando nosotros nos aburrimos en cualquier lugar, pero sobre todo cuando nos aburrimos en las misas, puede llegar algún momento en donde ya no encuentre nadie ese placer o esa necesidad de estar en una misa. Dice, el aburrimiento es una manifestación del egoísmo. Solamente puede ocurrir cuando estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Y fíjense que yo les quería contar porque yo también me aburría en misa. Y sobre todo cuando uno es niño, ¿verdad? Porque a uno le dicen así como, vamos a ir a misa, y uno así como, ay, qué aburrido, ¿verdad? Vestirse bien, bañarse. Sí, bañarse, vestirse bien, no moverse de su lugar. A mí no me costaba no moverme de mi lugar, pero personitas inquietas como Seili, sí, es más complicado eso, pero sí, es así como, no se muevan de su lugar, quédense aquí, siéntense, párense, hínquense cuando dice el padre. Entonces, para un niño es aburrido, pero yo me di cuenta porque cuando yo empecé a llegar a la comunidad, fíjate que a mí también me daba, o sea, a mí me aburría la misa, la verdad. No al principio porque no había misa, pero después cuando ya la empezaron a dar, yo decía, ay, qué aburrido. Y de verdad, o sea, hay que ser honestos, ¿verdad? Yo sí me aburría muchísimo. Hasta que yo escuché una prédica. ¿Y cómo es eso? Porque antes en la pregrabación, cuando estábamos hablando con Seili para todos los podescuchas, estábamos hablando y ella mencionó, sí, yo escuché una prédica. Y lo que pensé es, ¿cómo es eso que cuando uno escucha la palabra de Dios y le pone atención, la palabra queda grabada en nuestros corazones? Y yo escuché una prédica también hace mucho tiempo, cuando estaba no tan recién iniciando en la comunidad, pero sí, pues estaba tal vez, había pasado unos 5 años, 6 años que yo había empezado en la comunidad, cuando llegó esta persona. Y esta persona era una mujer y ella dijo, ustedes no saben qué cosa más importante está sucediendo al momento de la misa. Y yo me llamó la atención. Empezó a hablar acerca de los milagros eucarísticos y bla, bla, bla. Pero más allá de los milagros eucarísticos, ella dijo, y nosotros estamos viviendo todos los días un milagro eucarístico. Y dijo ella, cuando el sacerdote levanta la hostia, ese es el momento en el que Jesús baja. Imagínense, dijo ella, nuestra fe nos hace estar aquí todos los sábados para poder estar cerca de Dios. Si nosotros realmente creyéramos que allí está Jesús, es como que estuviéramos muertos, digamos, o sea, cara a cara con Dios, en el último momento ya después de nuestra vida, en el primer momento de nuestra siguiente vida, y verlo cara a cara. Y dice ella, en ese momento ustedes pueden hablar con él directamente, ustedes le pueden preguntar lo que quieran, le pueden pedir lo que sea, todo, porque él está allí físicamente. Y cuando ella dijo esas palabras, a mí se me quedó tan grabado eso, que para mí en ese momento las misas empezaron a ser importantes, porque entendí que allí estaba Dios. Entonces, pues
entendí que ese era el momento más sublime que tenemos nosotros en la tierra. Y me gustó mucho, fíjate. No sé qué sacaste tú de todo este capítulo. Qué bonito, sí, cabal. Mira, yo también, pues es muy común que nuestros papás nos inicien en la fe, pero una fe como de costumbres. Y en mi caso era así, ¿verdad? Incluso mis papás no eran nacidos, pues tan nacidos a la iglesia. Y pues lo que conocíamos de la iglesia era lo que escuchábamos de misa cuando íbamos a veces, ¿verdad? Entonces para mí sí fue muy difícil como lograr apreciar toda la riqueza y todas las realidades, ¿verdad? Que se viven adentro de la misa. Hasta que mi esposo, imagínate, ya estaba yo, bueno, no nos habíamos casado, éramos novios todavía, pero imagínate, yo ya tenía muchos años dentro de la comunidad y cuando era novia de mi esposo, él me dijo, mira, compré este libro, ¿verdad? Porque él siempre es como, busca estarse informando para entender las cosas, ¿verdad? Ya cuando entiende las cosas, pues él las vive. El librito se llamaba La Misa en 3D. Un súper libro, la verdad es recomendable para quien, así como a muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? Entender qué pasa en la misa, cuál es el proceso de la misa, qué realidades se viven en la misa. Este libro es lo máximo, ustedes. Entonces ahí, con ese libro, yo empecé a entender un montón de cosas acerca de la misa, cuál era su importancia. Incluso habla de qué representa cada una de las personas que está dando un servicio en la misa. Y es bien importante porque muchas veces nos han dicho, mira, ¿será que lees, verdad? La primera lectura o la segunda lectura o el salmo. Y uno así como, basta, bueno, yo lo leo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de todo eso, verdad? ¿Por qué se lee cada cosa, verdad? Entonces, para mí sí fue como revelador ese libro, La Misa en 3D. Ahorita les debo el nombre del autor, pero tal vez en el próximo capítulo se los consigo. Y me pareció bien interesante, ¿verdad? Pero ese hecho de leer ese libro y entender, ¿verdad? Y que incluso fuera mi novio en ese entonces, ¿verdad? Quien me lo compartiera. Ahora yo puedo ver que era ese acto de salir de nosotros, ¿verdad? De no quedarnos con, es que es muy aburrido, solo son, ¿cómo se dice? Ritos, ¿verdad? No rituales, ¿verdad? Rituales es otra cosa. Solo son ritos muy antiguos, ¿verdad? Que hacemos y repetimos, pero es aburrido y vamos porque hay que cumplir, ¿verdad? Pero ese hecho de buscar información, de escuchar una prédica, pues como de dar la oportunidad de experimentar esto que ya damos por sentado de una forma distinta, es esa forma de salir de uno mismo, ¿verdad? Para abrir los ojos, ¿verdad? Y ver que en realidad hay mucho más de lo que se presenta si uno solo se encierra en el qué aburrido, ¿verdad? A los niños les pasa mucho y de hecho muchos libros dicen que es bueno dejar que los niños se aburran, porque entonces los niños empiezan a ver a su alrededor y empiezan a inventar juegos y como que a ejercitar su imaginación, ¿verdad? Y sus conexiones neuronales y su mente y su creatividad. Entonces, pero ¿qué pasa, verdad? Muchas veces porque el niño está aburrido y ya está como todo irritado y está molestando mucho, como que uno les inventa los juegos a ellos y ahora, ¿verdad? Más en estos tiempos de ahora que se les empieza a presentar las pantallas, ¿verdad? Televisión, teléfono, tablet, etcétera, ¿verdad? Entonces los niños como que van durmiendo esa parte de su mente en donde ellos pues exploran su alrededor, exploran su creatividad y pues decirlo es chilero y es bonito, pero recuérdense que estamos hablando de un niño aburrido, ¿verdad? Que si no está ocupado y si no está como contento, digamos, ¿verdad? Porque el aburrimiento también es una manifestación como de malestar hasta cierto punto, pues el niño va a estar solicitando la compañía de uno, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el trabajo duro, que hay que acompañar ese proceso, ¿verdad? Igual pasa con nosotros, muchas veces decimos estoy aburrido, pero porque mucho tiempo nos hemos alimentado de recompensas instantáneas, ¿verdad? Como que hemos dejado de lado, pues aplazar, recompensarnos
o ahora con las redes sociales, la tecnología, que todo es tan instantáneo, pues ya no nos gusta esperar, ¿verdad? Ya no nos gusta como leer entre líneas, ir más allá, interpretar las cosas, todo lo queremos como ya digerido, ¿verdad? Y ya presentado así como, esto es lo que necesitas, ¿verdad? Como con la inteligencia artificial que ya se está popularizando, que hay colegios y universidades que están pidiendo los trabajos escritos a mano, ¿verdad? Porque ya no se sabe si los patojitos hicieron en la tarea en el chat GPT o en otro chat de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, pero igual eso fue lo que... escribir. Pero al menos hicieron algo, ya sabes, no solo lo imprimieron. Bueno, sí. Ajá, entonces es como el mismo ritmo de la vida nos está llevando a que no apreciemos, ¿verdad? No salgamos de nosotros mismos, no demos esta oportunidad de abrir nuestros ojos y ver un poco más allá. Oh, qué bonito. Sí, qué bonito. A mí me gusta mucho que dice el punto clave es decir que estamos aburridos en cualquier momento de nuestra vida. Es un insulto masivo a Dios. Sí. Sí, pues porque si alguna vez estás aburrido, dice, busca la manera de salir de ti mismo y de servir al prójimo, porque estamos tan enfocados en nosotros que no pensamos en nadie más. Correcto. ¿Verdad? Sí. Pero sí. Sí, es bien importante. Incluso él tiene un consejo aquí al final del capítulo, que este capítulo es súper pequeño, como de, ¿qué? Unos 4 o 5 páginas. Sí, 2 hojitas. Y dice, si alguna vez estás aburrido, cabal, busca la manera de salir de ti mismo y de servir al prójimo. El Papa Francisco también hablaba de eso, cuando uno tiene como tristezas muy largas o uno siente que no puede salir de la depresión. Creo que fue un tuit que decía que uno tenía como que tratar de salir de uno mismo y ver alrededor cómo estaban los demás. Incluso lo hablamos en un capítulo anterior, de ver cómo estaban los demás y cómo nosotros mismos podíamos aportar algo, ¿verdad? Entonces ahí se te empieza a quitar, pues ayudas a superar la tristeza tú mismo, se te quita cualquier aburrimiento porque como que empezás a encontrar ese propósito de servicio que tenemos todos, ¿verdad? Nuevamente. Fíjate que yo estaba leyendo otro libro justo hoy. Los que nos escuchan han de decir, estas son unas grandes nerds. Pero sí es cierto, estaba leyendo otro libro el día de hoy justo, que decía que cuando nosotros oramos por una persona, sea quien sea, oramos por su necesidad, y no tiene que ser una oración así súper fancy ni así todo importante, sino que simplemente con decir, Señor, ten misericordia de esta persona que miro que está frustrada o que está enferma o que lo que sea. Decía el Señor que cuando nosotros hacemos ese pequeño acto por nuestro prójimo, que esa es una forma de quitar nuestro aburrimiento, que podíamos empezar a practicarlo en todos los momentos de nuestra vida. Ver alrededor a todas las personas que están cerca nuestro, sin importar si los conocemos o no, y orar una pequeña oración por ellos, porque en ese momento nosotros empezamos a estar haciendo que nuestro corazón sea misericordioso también, y eso hace que nosotros tengamos más fe. Aunque nosotros no estamos orando para nosotros mismos, empezamos a tener pasitos de fe. Entonces a mí me gustó mucho que ahorita que estabas hablando de enfocarnos en el prójimo cuando estamos aburridos, pues es un tip para todas las personas que lo quieran poner en práctica, que pueden orar por otras personas, incluso aunque no sean oraciones así todas rebuscadas y difíciles, sino que simplemente una pequeña oración por una persona que tengan alrededor, o un vecino que les caiga mal, por ejemplo, y decir, bueno, Señor, te pido por este vecino, porque saber qué cosas está pasando más allá de lo que nosotros podemos ver, pero tal vez está pasando algo muy malo o pasó algo tan malo en su vida que por eso es tan mal vecino. Entonces, todas esas cosas nos hacen tener a nosotros un poquito más de fe y quitarnos nuestro aburrimiento. Cabal, sí, así es. Y pues va también de la mano con el siguiente capítulo, que es el número 20, que se titula Aprendiendo a escuchar. Él habla aquí de que muchas veces tomamos por sentado que somos buenos escuchando, ¿verdad? Que somos buenos conduciendo, que somos buenos leyendo, que somos buenos empleados, buenos jefes, y que
tomamos por sentado muchas de esas cosas y que entonces dejamos de ser intencionales en ser mejores en esas cosas. Y a mí el título, pues, muchas veces lo hemos escuchado, ¿verdad? Hay que aprender a escuchar. Muchas veces nos lo han dicho, lo hemos leído en muchos lados. Es una frase, digamos, popular, ¿verdad? Que hay que aprender a escuchar. Mi hijo mira una caricatura de unos perritos. Bluey se llama la caricatura. Es bonita porque me entretienen, a mí también. Y se trata de dos perritas que son hermanas, ¿verdad? Y hay uno de los capítulos en el que lo que resalta es que cada vez que las hermanas juegan, la grande siempre le roba la palabra a la pequeña, ¿verdad? Y la pequeña tal vez está tratando de proponer algo y la grande termina la idea, ¿verdad? Entonces su mamá siempre les dice: encuentra tus oídos, le dice. Aquí están, dice, y se toca sus orejitas, ¿verdad? De perrito, ¿verdad? Se sube sus manos y se toca sus orejitas. Hasta que al final del capítulo ya se da cuenta que cada vez que termina la idea por su hermana, pues su hermana cada vez dice menos, ¿verdad? Hasta que ya no propone nada, ¿no? Y como que pierde la seguridad en sí misma porque dice: ay, no sé qué deberíamos de hacer ahora, ¿verdad? Y entonces ahí la hermana mayor se da cuenta que a escuchar, pues también es como, es un acto de amor hacia su hermana, ¿verdad? Y me llama la atención porque la parte que el autor tiene resaltado aquí es que dice que es bueno para todos aprender a escuchar otra vez, dice. Escucha a los que amas, escucha tu cuerpo, dice, escucha tu conciencia y a tu alma, escucha a Dios. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que sí escuchamos, pero a veces solo estamos oyendo lo que nos sirve para responder o para interrumpir. A mí me pasaba a veces, ¿verdad? Con mi esposo, que él venía y me estaba contando algo y yo: sí, así como tal cosa, ¿verdad? O sí, yo escuché algo relacionado, no sé cuándo, ¿verdad? Y él como: déjame terminar, por favor. Porque yo no lo dejaba como desarrollar todo lo que me quería decir. Y yo no sé, yo digo que a muchas personas les pasa, pero como soy un poco despistada y mi cabeza como que quiere estar en muchos lugares al mismo tiempo, yo tomaba su tema y cuando sentía ya estaba hablando de otra cosa y él como que no terminó de decirme lo que me quería decir, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser muy intencional en no estar interrumpiendo, en escuchar hasta el final para interactuar, ¿verdad? No para responder así como pelea, sino que para interactuar de una manera sana con la persona que me está hablando. Sabes que yo creo que eso es algo que nos pasa a todas las mujeres, porque como nuestro cerebro trabaja de una forma desordenada, porque hay que decirlo, hay que saber también cuáles son nuestras debilidades, que también son fortalezas, pero nuestro cerebro trabaja de una forma desordenada. Entonces, nosotras estamos acostumbradas a que estamos hablando de un tema, pero hay 200 millones de temas en nuestra cabeza que salen al mismo tiempo todos y queremos hablar de todo al mismo tiempo. Entonces, a mí me ha pasado también. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho porque él da pasos como para que nosotros aprendamos a escuchar, y me gusta mucho eso porque dice mirar a la persona a la que está hablando. Quería hacer bastante énfasis en esa parte porque yo me he dado cuenta que ahora con la tecnología las personas están siempre viendo su celular, incluso cuando están hablando con alguien, y siento que es una falta de respeto, están viendo su celular y uno está así como, ¿me está poniendo atención o no me está poniendo atención? O saber, ¿verdad? Hay no sé si ustedes han visto, es una película mexicana que se llama Una mujer sin filtros. A mí me gusta mucho esa película. Y ella viene y llega a contarle unas cosas a su amiga, pero, o sea, ya le hicieron como ese su hechizo para que ella sea una mujer sin filtros. Que de hecho yo creo que yo soy una mujer sin filtros. Pero bueno, la cosa es que viene ella y le empieza a hablar a la amiga, y la amiga, así, y viendo el celular. Y el celular, pling, pling, pling. Y ella riéndose por la carita de no sé qué, ay, mira el osito. Y yo así como, entonces ella llega a un momento que está tan enojada que agarra el celular y le dice, ponme atención, y se lo tira a la piscina. Y le dice, la próxima vez que te esté hablando, poneme atención.
Y ella le dice, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? Pero realmente es cierto, es una falta de respeto cuando las personas están hablando con los demás y no lo están viendo a los ojos. Porque en los ojos, que era lo que decíamos, en los ojos está como esa transparencia, esa alma que uno quiere ver en la persona. Y si uno no lo está viendo a los ojos directamente es porque la persona o no le está poniendo atención o lo está engañando a uno o millones de cosas más que le enseñan a uno en ventas. Y que es importante ver a las personas a los ojos. Y también dice, la segunda dice, escucha con tu cuerpo. Eso es algo que nos enseñan mucho en ventas porque uno tiene que hablar con el cuerpo. A mí, por ejemplo, ahorita si me estuvieran viendo, yo estoy hablando como que si me están viendo, así con las manos y que hago mis expresiones, me hago para adelante, me hago para atrás, abro mis manos. Entonces dice, escucha con tu cuerpo. ¿Qué significa para nosotros escuchar a alguien con nuestro cuerpo? Ponernos en una posición cómoda y abierta. O sea, no con las piernas abiertas y los brazos abiertos. Ahorita se me figura eso. No, sino que en una forma en donde nosotros estemos receptivos a lo que nos están diciendo. No interrumpas, que fue lo que tú comentaste. Evita las interrupciones y los trastornos, que es lo que nosotros decimos. Mi cabeza va muy rápido, entonces la persona está contando algo, yo quisiera contar lo mismo de otra cosa que sé de eso mismo que está hablando. Entonces va tan rápido que quiero estar metida dentro del tema, pero tengo que también tranquilizarme y así como, voy a escuchar. Haz preguntas, eso es importante, porque cuando uno hace preguntas, uno está como diciéndole a la persona, mira, sí te estoy escuchando en esto, pero no entendí esta parte, porque uno quiere entender todo lo que está diciendo. Y asegúrate de que entiendes todo lo que la persona está diciendo. Y todo esto que estamos hablando el día de hoy, que es nuestra relación, digamos, de escuchar, como este es un tema al final del día humano, pero también espiritual, dice, toda relación mejora cuando empezamos a escuchar realmente, pero especialmente cuando empezamos a escuchar a Dios, cuando empezamos a escuchar esa relación que tenemos con Dios. Y volvemos al tema de la misa, ¿verdad? Que nosotros, y yo me iría más allá de la misa y hablaría de las asambleas, hablaría de los equipos de servicio, hablaría de todos los lugares en donde nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque qué importante es cuando alguien da una prédica y esa prédica se queda en el corazón. Hace como tal vez un mes y medio, no sé exactamente cuánto, Coqui dio una prédica, una persona de nuestra comunidad, y dijo que el secreto eran 3 cosas. Y por lo general a mí no se me quedan las prédicas así como todo lo que dice la persona, pero hay prédicas que están grabadas en mi corazón definitivamente, al igual que homilías. Y esa prédica que él dio y que él dijo que había que ser perseverante, obedecer y orar, no en ese orden, era orar, perseverar y obedecer. Cuando él dijo eso, dije, ese sí es el secreto para poder ser una persona, un verdadero hijo de Dios. Entonces, todas esas prédicas, e incluso hubo una homilía que yo escuché hace como tal vez unos 15 años de Padre Oscar, en donde él habló acerca de, él comparó, claro, es una comparación obviamente, pero él comparó y dijo, es como como que si uno estuviera haciendo un caldo de pollo, hasta que el hueso del pollo o el pollo no toca el agua no es transformada. Y lo mismo, o sea, lo hizo comparar con el tema de la transustanciación. Pero, o sea, son cosas que quedan tan grabadas en nosotros que muchas veces nosotros podemos ver atrás y decir, sí, yo en el 2010 hice tal cosa, en el 2005 hice tal cosa, pero no recordamos cómo éramos como personas. O sea, yo te preguntaría a ti, ¿tú te recuerdas, por ejemplo, en el 2005, qué situación estabas viviendo en tu corazón y cómo estaba tu vida? ¿Fuera buena o mala? No sé si seguramente no. No me recordaría. Lo que sí sé es que estaba estudiando todavía en el colegio.
¿Ya Creo que viste? estaba en básicos, creo yo. Ajá, porque uno sabe Ajá. dónde estaba ubicado en su vida, o sea, ubicado en Cabal. su momento. O sea, yo en ese momento estaba graduándome, yo en ese momento, o sea, uno se acuerda de lo que estaba haciendo, pero no de lo que estaba sintiendo. Y me gustaba mucho que el autor dice que es importante también llevar un diario de lo que Dios nos dice en cada día. Porque cuando nosotros leemos esas líneas pequeñas, yo tenía la costumbre de hacerlo en mi Biblia, así que mi Biblia es un desastre porque mi Biblia está toda rayada, claro, pero es mía, así que tengo derecho. Pero mi primer Biblia está rayada porque cada cosa que Dios me decía, yo la subrayaba o la apuntaba. Y la apuntaba encima de la Biblia, o sea, no nada de que hay que esta lleva Mi un diario. cuadernito. Sí, no, nada de pro. Aquí es simple y sencilla persona. Entonces yo todo lo escribía en mi Biblia y cuando a veces yo leo esa Biblia, me acuerdo de esos momentos. Me acuerdo de las cosas que Dios ha hecho en mi vida y me acuerdo de las cosas que yo he sentido en el momento en que Dios ha estado en mi vida. Y cómo hay veces que los problemas que he tenido, para mí en ese momento eran lo peor que podía haber. Pero al día de hoy veo y digo, no era lo peor. Entonces, pues me gustó eso. Sí, la verdad es que también a mí también me pareció bastante interesante, más porque uno tiende como a ser despistado. Y hay un dicho por ahí que dice, el que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Y pues es obvio que en la vida pasamos por situaciones similares y muchas veces no aprendemos de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Y Dios nos va hablando a través de cada una de esas experiencias. Y puede que lo escuchemos en ese momento que estamos pasando por la tribulación o por la alegría, ¿verdad? Pero que solo conservemos esa palabra en nuestro corazón por ese momento, ¿verdad? Y cuando volvamos a pasar por algo similar y digamos, ay Dios, ¿y por qué no me estás hablando en esta situación? Puede ser porque el Señor ya te habló en una situación similar, ¿verdad? Entonces es como, recordate, ¿verdad? O sea, a mí me pareció genial eso de llevar el registro porque, por ejemplo, a mí ahora me cuesta un poco poner plena atención en las asambleas porque están los dos niños con nosotros, ¿verdad? Pero una cosa, ¿verdad? Una cosa que uno logre cachar ahí en la prédica o en la homilía, esa cosa hay que apuntarla en el celular, en un cuaderno, en algún lugar, en la Biblia, como dice Dayan, y de seguro el Señor nos va a estar hablando ahí. Porque la palabra, recuérdense que no regresa a Dios sin haber cumplido su propósito, ¿verdad? Entonces, escuchar a Dios también debe ser de una manera activa, ¿verdad? Y no pasiva. Y yo siento que este señor Matthew Kelly puso en práctica su escucha activa haciendo ese diario, ¿verdad? De lo que Dios le decía en cada misa. Entonces, para mí es súper interesante, me voló la cabeza, como dirían por ahí. Tener eso, ¿verdad? De aunque sea una cosa que uno se recuerde que Dios le dijo y volverlo a leer, ¿verdad? En algunos años, en muchos años, y ser testigo de cómo Dios se ha movido y cómo Dios nos ha acompañado en nuestra vida siempre, ¿verdad? Él también dice que cuando uno entra en la iglesia, sería una buena práctica saludar a Dios y preguntarle, Dios, en esta misa muéstrame la manera en la que puedo convertirme en la mejor versión de mí mismo esta semana. Entonces, escucha, dice el Señor, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Él quiere tener una escucha activa, no solo llegar porque hay que ir, o porque vamos a convivir, o porque ya estamos acostumbrados a ir, o porque vamos, porque si no, ¿qué nos quedaríamos haciendo en la casa? O vamos por miedo a no ser, digamos, por miedo a que si no vamos nos convertiríamos en peores personas, ¿verdad? Entonces solo como que estamos esperando que el chorro de agua nos caiga encima, en lugar de nosotros como llevar nuestro recipiente para agua y abrir el chorro, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, aquí estoy para recibir lo que tú me quieras dar, ¿verdad?
¿Sabes qué? Podemos terminar este capítulo solo para que todos no se asusten. El autor, de hecho, Matthew Kelly, no está diciendo que apuntemos todo lo que nos dicen, como llevar un diario así súper sofisticado para que no se asusten, o sea, sino que dice una de las palabras que Dios te está diciendo, o sea, puede ser una palabra o una pequeña frase que es la donde Dios nos está hablando. Solo eso hay que escribir, porque eso es lo que Dios nos quiere decir durante todo el tiempo, y orar por eso que Dios nos está diciendo durante todo el momento en que estamos, ya sea en la misa, en la asamblea o en cualquier lugar en donde estemos recibiendo palabra de Dios. Es para que todos lo hagamos y para que le enseñemos a los niños, desde niños, a hacerlo, porque así también ellos no se aburren, sino que crean un hábito y después ya por costumbre ellos van a tener siempre la palabra de Dios escrita, no solo en sus corazones, sino que en un diario que después van a poder ver. Y correcto. Bueno, y vamos con el último capítulo que se llama El poder de los hábitos. ¿Saben que en este tema de los hábitos, nosotros todos tenemos rutinas, rituales, ritmos, etcétera, etcétera, todas las cosas estas? Pero a mí me llamaba mucho la atención era el inicio, porque a mí me pasa mucho, o sea, yo no sé, me imagino que a muchas personas también, y yo voy a ser bien honesta, a mí me pasa mucho, o sea, la rutina negativa en mi vida es algo muy normal. Cuando me digo, por ejemplo, cuáles son los patrones negativos de la vida, dice, espérenme porque no lo encuentro. ¿Te preocupas por cosas sobre las cuales no tienes el control? Sí. O sea, yo contestaba ahí, sí. ¿Te obsesionas en el peor resultado posible en situaciones? Sí. ¿Estás constantemente juzgándote y juzgando a los demás? Más bien juzgándome, sí. ¿Sigues volviendo a sentirte culpable aún después de que Dios te ha puesto eso? ¿Insistes en cosas del pasado que quieres haber hecho de una manera distinta? Sí. ¿Dudas de ti mismo constantemente? Sí. Yo dije, no puede ser posible, casi todos son sí. O sea, casi todas las rutinas que yo tengo, o rituales o ritmos, como les querramos llamar, son negativos. Porque si nosotros hacemos esto, simple y sencillamente estamos minando nuestra autoestima y lo que vamos a seguir haciendo después de que estamos en el problema. Entonces yo me puse pues a investigar qué es lo que hace un atleta olímpico o un entrenador olímpico, porque en mi negocio siempre suceden cosas malas, y me imagino que en todos los negocios, pero yo digo en mi negocio porque es el que conozco. Entonces siempre suceden cosas malas, que hay personas que están en contra de uno, que hay personas que pues hablan mal de la empresa o de uno, que hay personas que no están satisfechas con lo que uno les está ofreciendo, o que surge una nueva empresa y que es amigo de Juanito, entonces Juanito decide que voy a embarcar con ellos porque Juanito es mi amigo. O sea, todas esas cosas suceden en este negocio y eso hace que nosotros perdamos carga. Entonces para mí es fatal, y yo cuando estoy empezando a perder carga es cuando me siento más estresada, más triste, me pasa de todo, o sea, me empieza a molestar todas las partes de mi cuerpo, o sea, me pasa de todo. Pero con este capítulo me di cuenta que mis hábitos realmente son negativos, porque los entrenadores olímpicos, por ejemplo, ellos comparten que lo más importante para una persona que ellos están entrenando, dice que el fracaso es inevitable en los deportes y en el trabajo. Pero estos contratiempos tienen un propósito en el viaje más grande de todos. Y también dijeron que... Esperen un segundo porque a ver si encuentro. Dice, en el momento en que un atleta tiene que alejarse de la competencia o ver cómo sus sueños se desvanecen con un resbalón, la pérdida puede ser aplastante. No obstante, el fracaso es momentáneo. A menudo puede ser parte del viaje más grande de una persona. Y dice también,
Estaba tratando de convertirme en 3 veces atleta olímpico en 3 pruebas olímpicas, dijo una persona que se llamaba Monday, quien compitió como atleta de pista y campo en las pruebas olímpicas de Los Ángeles en el 84, en Seúl en el 88 y en Barcelona en el 92. Y sin que yo lo supiera, el plan más importante era convertirme en 3 veces entrenadora olímpica. Monday fue nombrada entrenadora asistente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en Río 2016 y en Tokio 2020. Ella nunca soñó con ser entrenadora olímpica, pero dijo que un campeón es alguien que supera las pérdidas pasadas y pasa a la próxima oportunidad para triunfar. Cuando ella dijo esas palabras de es alguien que supera las pérdidas pasadas y pasa a la próxima oportunidad para triunfar, la verdad me motivó mucho. Ella por algo es entrenadora olímpica. Pues sí, porque me motivó tanto sus palabras, que es una lección, ¿verdad? Es una lección aprendida, que incluso los mejores atletas, aunque, o sea, aún en medio de su alegría o en medio de su tristeza, ellos lo que más saben hacer es lidiar con un fracaso o con un problema, porque su mente es la que tiene que ser más poderosa que su cuerpo. O sea, su cuerpo tiene que estar totalmente entrenados, disciplinados y todo, como decíamos al inicio, pero lo más importante de un atleta es que su mente esté disciplinada y no dejarse caer porque perdieron un partido de fútbol y que era el último partido para ganar la liga, ok, pero perdieron. Entonces, ¿cómo superar ese fracaso que tuvieron en ese momento? Simple y sencillamente sabiendo que ellos no son o no los define lo que hacen, sino que los define lo que son. Porque la carrera o lo que sea que nosotros hagamos, incluso pues ser mamá, ser papá, o sea, eso no define a la persona. A la persona la define lo que la persona es y lo que puede aportar para la vida y el propósito de su vida para poder ser totalmente feliz y plena, porque si no, pues todos se sentirían mal, ¿verdad? Cuando los hijos crecen y se van, los papás se quedan solos y entonces ya no habría felicidad porque simplemente ellos se van. O una persona que no le está yendo bien en su trabajo, o sea, se sentiría frustrada porque ya no existe eso que le daba la fortaleza para seguir adelante. Simplemente la persona se está dejando guiar por lo que hace y no por lo que es, que somos más allá de lo que hacemos. Entonces eso me gustaba mucho y pienso que pues tenemos que tener obviamente hábitos saludables y positivos, pero quería compartir que yo sí suelo tener estos hábitos negativos que estoy tratando de combatir. Sí, yo creo que todos los tenemos en cierta medida y en ciertos ámbitos, ¿verdad? Y justamente cuando vemos que alguien los ha superado, pues nos impacta, ¿verdad? Porque decimos, la gran, qué fuerza de voluntad. Pero yo leía un tweet justo hoy en la tarde que decía, muchas veces los resultados más impactantes son fruto de esfuerzos simples, sostenidos durante el tiempo adecuado, ¿verdad? Y había un dibujito de una persona que estaba en la cima de una escalera gigantesca, pero más abajo había un dibujo más pequeño de la persona subiendo una escalera a la vez, ¿verdad? Y eso lo hizo el tiempo suficiente como para lograr subir hasta arriba, ¿verdad? En el trabajo nos compartieron un libro que se llama Hábitos Atómicos. También se los recomiendo, muy buen libro. Y miren que yo no soy de leer, pero yo hablé de 2 libros en este episodio, ¿verdad? Pues el libro es bien interesante, lo estoy empezando, pero hay una cosa que me llamó la atención y que el señor el autor, dice, si usted no es una persona de mañana y le cuesta mucho levantarse temprano, lo que puede hacer mañana mismo es poner su alarma 1 minuto más temprano, ¿verdad? Por eso el libro se llama Hábitos Atómicos, ¿verdad? Porque él dice que muchos de estos pequeñísimos cambios a lo largo del tiempo te van a llevar a un resultado espectacular, porque lo sostuviste, ¿verdad? Y como que buscaste ser mejor cada vez, aunque no fuera de una forma escandalosa, sino que poquito a poco, ¿verdad? Con esto que él dice de poner la alarma 1 minutito antes,
y lo vas repitiendo a lo largo del tiempo, cuando te des cuenta te vas a levantar a una hora pues que no va a ser incómoda para ti, te va a dar más tiempo en el día y vas a lograr organizarte, porque él habla que muchas veces cuando nos levantamos tarde pues ya todo el mundo está activo y todos como que requieren algo de uno, o uno se entretiene con otras cosas en lugar de aprovechar el tiempo de la mañana, que es como más tranquilo, uno puede pensar mejor, se organiza, etc. Y eso fue lo que me llamó la atención, ¿verdad? Otra cosa que he visto también de los hábitos y de las rutinas es cómo van influyendo en nuestra vida. Incluso aquí el autor dice que las rutinas y los hábitos crean ritmos impactantes en nuestra vida, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, ¿verdad? De que poco a poco, si repetimos un buen hábito, aunque sea pequeñito, en el tiempo va a mostrar un gran resultado, ¿verdad? Con los niños yo me he dado cuenta, ¿verdad? Incluso lo vi en una serie, ¿verdad? La serie se llama Escuela Abbott Elemental o algo así. La cosa es que se trata de una escuela pública en Estados Unidos y es una escuela primaria, ¿verdad? Y hay un punto en el que una de las maestras se enferma y la directora es un peluche total, ¿verdad? O sea, le vale todo y ella solo busca tener recursos para hacer sus propios negocios. Cualquier parecido con la realidad de ciertos países es pura coincidencia. Pues la directora hace lo que quiere, es bien peluche, ¿verdad? Y que si la maestra, una maestra muy responsable, pues se enferma, ¿verdad? Se enferma muy fuertemente y tiene que faltar a la escuela un día. La directora no logra encontrar un suplente y le toca a ella suplir a la maestra. Entonces la maestra tiene una carpeta con todos los pasos que ella tiene que dar para lograr que los niños tengan un buen día en la escuela. Entonces el primer paso es saluda a los niños y coloca la fecha en la esquina superior derecha del pizarrón. Luego vas a lista, ¿verdad? Luego hay que leer el libro de matemáticas, vamos por la página tal, ¿verdad? Y ella dice, ¿qué es esto? Los niños ni siquiera necesitan saber en qué fecha estamos, cómo voy a pasar listas si yo los conozco a todos y ya sé quiénes faltaron. Pero ella, conforme va avanzando el día, se empieza a topar con que los niños no le hacen caso, están como muy descontrolados, desorganizados, sus mentes están dispersas en todas partes y no le ponen atención. Y al final todos somos como niños grandes de edad, hasta cierto punto. Y la psicología infantil explica que las rutinas para los niños son muy buenas, porque ellos saben qué esperar, qué viene después. No es como, bueno, yo a mis hijos los baño siempre antes de cenar, pero un día no los baño y al otro día los baño después de cenar y otro día los baño en la mañana y otro día los baño en la tarde, porque uno les destruye como su mapa mental. Sí. Y de hecho el cerebro le gusta mucho como estar optimizado, ¿verdad? Entonces, si el cerebro sabe qué viene, ahorra esas conexiones neuronales que ya están establecidas y se enfoca en ir más allá y en ser mejor, en lugar de estar lidiando con, ay, ¿y ahora qué viene, verdad? ¿Y por qué esto está aquí ahora? Y no sé qué sigue. Entonces es bien interesante cómo todo esto que estamos hablando, y que el libro se llama Resistiéndose a la felicidad, tiene que ver con cómo funcionamos realmente, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que van a ser de beneficio para nosotros. Y como decíamos en el capítulo del libro que leíamos ahorita anteriormente, quedamos por sentado que sabemos funcionar, digamos, como humanos, ¿verdad? Pero si lo damos por sentado mucho tiempo, puede ser que dejemos de ser funcionales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, fíjate que otra cosa que dice, y que eso sí lo quería compartir, dice el libro: con frecuencia la gente dice, oh, quisiera ser joven otra vez. Y dice, yo no. Y yo dije, yo tampoco, porque se ha ganado demasiado. Sí, dice él, se ha ganado demasiado terreno. Mucho de ese terreno ha costado demasiado ganarlo. No quisiera renunciar a eso y tener que pelear por ello otra vez. Y yo dije, ay, sí, yo tampoco. Yo ya no quiero volver a pelear si ya todo lo que nos costó hacer lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y yo leía, pues para darles un ánimo adicional,
Yo leía otra cosa de otro ánimo, que otra persona que también es del deporte olímpico, que se llama Suiderwick, saber cómo se pronuncia, pero Suiderwick, digámosle así. Y dice, ¿verdad?, que tener una vida fuera del deporte o trabajo puede proporcionar la perspectiva necesaria cuando no se logran los resultados deseados en el campo o en la oficina. Y dice, aunque esta es una lección compartida para atletas y empleados, dijo que los managers deben recordar cómo mantener viva la pasión por el deporte o el trabajo o lo que sea que nosotros estemos realizando, nuestro oficio, lo que sea que nosotros estemos haciendo. Lo más importante es mantener viva la pasión. A mí eso me gustó mucho, porque dice que los mejores atletas, los mejores trabajadores, los mejores dueños, los mejores todo, son personas que encuentran alegría en la actividad que están haciendo. Y nosotros debemos hacer que las personas que están a nuestro alrededor sean, pues, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros hijos, el esposo, la esposa, o todas las personas que están a nuestro alrededor sientan esa misma alegría de seguir haciendo lo que están haciendo con nosotros o sin nosotros. Entonces, algo que es bien importante, creo yo, es lo que tú decís, crearles rutinas a ellos, a los niños, también crear rutinas para nosotros como adultos, crear rutinas con nuestras familias que sean positivas y que vengan a enriquecer todo lo que nosotros podemos aportarles a nuestras familias y a nuestros amigos y a nuestros empleados y a nuestros gerentes y a toda la gente con la que nosotros nos relacionamos, porque al final del día lo más importante es nosotros poder crear esas rutinas positivas que nos saquen de todo esto negativo que nosotros tenemos adentro. Él dice que nos deja una tarea, aquí hay una tarea para ustedes y esto es personal, si alguien la quiere hacer, súper, si no la quiere, empiece sus hábitos, pero escribe 3 hábitos buenos que tengan, los mejores 3 hábitos que tenga. Y dice, escriba 3 hábitos que necesita cambiar para que nosotros podamos analizarnos también a nosotros mismos y decir, bueno, esto me hace falta y esto tengo que hacer por mí. Y pues con eso sería que culminaríamos estos 3 capítulos. No sé si tenés algo más que añadir. Creo que todo está dicho. Sí, solo seguirlos invitando a que sigan en sintonía. En el canal de Osana tenemos muchísimo contenido, no solo este podcast, para los que escuchan solo este podcast, sino que también hay prédicas, hay otros podcasts, ¿verdad?, que podrían ser de su interés. Y también ahora se está incursionando en un nuevo formato de contenido que son unos pequeños videoblogs, que son resúmenes, no sé si van a ser semanales o quincenales, de las cosas que suceden en la comunidad. Están bastante simpáticos, los invitamos ahí a verlos. Y pues nada más que agradecerte, Dayan, nuevamente el poder compartir contigo esta lectura. La verdad es que sí se está formando en mí el hábito de leer, porque no soy muy de leer. Y pues eso sí hemos visto. Ahorita, eso sí hemos visto. Sí, he cambiado. Sí, y cualquier excusa era buena, ¿verdad? Pero he tratado de hacer el tiempo para cultivar un poco más mi hábito lector. Qué bueno. No, que de verdad, eso es muy bueno. Muchas gracias a ti también por estar aquí conmigo. Y a todos nuestros podescuchas, no se olviden, este es el podcast Leyéreme. Y cualquier preguntita o cosa que ustedes nos quieran compartir, pueden escribirnoslas en los comentarios en las diferentes plataformas o aplicaciones que tengan, ya sea Instagram o pues YouTube o pues donde sea que quieran escribirnos. Nosotros con mucho gusto vamos a estarle dando respuesta a todo lo que ustedes nos comenten por allí, al igual que vamos a estar respondiendo cualquier pregunta que tengan. Yay, sí, así es. Pues nada más, queridos escuchas, nos despedimos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós. Imaginen nuestras manos diciendo adiós. Adiós.
Dicen por ahí que la lectura funciona como una simulación de la realidad. Creemos juntos una mejor versión de tu realidad. No te pierdas el próximo capítulo de Leyéreme.